Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar 2 minutos más para poder comenzar. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que están conectados. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les presento a Ricardo, que es ingeniero bioquímico egresado del Instituto Politécnico Nacional, con una destacada trayectoria de más de 15 años en el sector de metrología, organismos de evaluación de la conformidad y validación de procesos para la industria farmacéutica y alimentaria. Ricardo es especialista en calificación de equipos y sistemas críticos. Cuenta con una sólida experiencia en validación de procesos
de esterilización por calor húmedo, seco y radiación. Actualmente se desempeña como consultor independiente enfocado en metrología y mediciones especiales, dando soluciones técnicas de alto nivel para cumplimiento normativo y excelencia operativa. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Gracias por la invitación a este webinar. En esta ocasión, yo les voy a compartir una información muy importante en relación a la selección de tecnologías en monitoreo de almacenes. Y si bien esto es importante, en la actualidad es requerido siempre tener en óptimas condiciones los productos que se almacenan, ¿no? En la cadena de distribución sabemos que es importantísimo mantener siempre condiciones óptimas de temperatura y humedad relativa. Y pues el día de hoy vamos a dar una presentación relacionada con las tecnologías que se utilizan en la actualidad o que pueden ser utilizadas para el monitoreo de estos. Vamos a trasladar la plática en 5 secciones, en la cual vamos a dar un marco normativo global, las tecnologías de sensores que existen, su conectividad, la parte de integridad de datos, que si estuvieron conectados en la vez pasada, ya hablamos un poco de eso, y la estrategia de selección. Y al final, pues vamos a tener una sesión de preguntas para los que gusten participar y alguna discusión que pudiéramos ser de interés. Como objetivos de la presentación es presentar el marco regulatorio, el hardware que impacta en estos monitoreos y su conectividad. ¿Por qué monitorear? Ya lo dijimos, es mantener el control sobre el proceso, sobre los productos que vamos a almacenar. Es una necesidad del mercado estar monitoreando estas condiciones, principalmente para poder tener en mejores óptimas la distribución de los productos que nosotros compramos día a día. En primera instancia, el marco regulatorio, vamos a presentar las más representativas que podamos observar sobre este tema. Una de ellas, que considero de las más importantes, es la UCP 1079. En ella, como ya todos saben, ahora es manejado a través de la gestión de riesgos y justamente con esta normativa nos hace identificar vulnerabilidades en la cadena de frío, por ejemplo, almacenes o transporte de medicamentos. El monitoreo continuo, pues, se hace obligatorio y sobre todo la evaluación analítica de excursiones térmicas, que de hecho, para la parte de monitoreo es una necesidad crítica. No basta con hacer solo el monitoreo, sino estar evaluando las tendencias. Por eso es que ahora necesitamos el uso de ciertas tecnologías para poder evaluar estas tendencias, ¿no? Sobre todo las excursiones que necesariamente van a ocurrir y pues de alguna forma estar mitigándolas, ¿no? En los reportes técnicos de la OMS también nos habla de la integridad de datos en relación al uso de estas tecnologías, pues debemos de tener una exigencia de registros inalterables, el registro de auditoría de los datos, una redundancia ante los fallos de energía, la calificación obviamente de los sistemas de almacenamiento para el proceso de monitoreo continuo y como regla general, si no está registrado, no sucedió. Entonces es muy importante que perdón, que estemos utilizando para hacer estos monitoreos, pues tengan esa regla, ¿no? En las normativas que existen actualmente, siempre se recomienda hacer un monitoreo volumétrico. Todo es basado en geometría, geometría del almacén y determinar sobre todo puntos críticos en los cuales podamos establecer una necesidad de monitoreo. En estas diferentes guías también nos presentan información en dónde pudiéramos nosotros colocar, cuántos sensores podíamos colocar y en fin. También nos habla también de la validación de estos sistemas, pues deben de estar calificados, no solo el almacén, también los software que nosotros vamos a utilizar para el monitoreo de estos datos que son de interés para el monitoreo del almacén, pues es necesario que hacer la calificación en las diferentes etapas de cada uno de estos procesos. Aquí en México, en la NOM 059, es obligatorio tener el monitoreo como parte de las buenas prácticas de fabricación
el control estricto de la humedad para ciertos medicamentos y la trazabilidad metrológica ante todo, ¿no? Todos los instrumentos que utilicemos pues deben de estar calibrados a patrones nacionales. En un resumen normativo o un resumen comparativo, la UCP nos maneja el almacenamiento en riesgos, la continuidad del monitoreo y el cálculo de la temperatura media cinética, que esto es un parámetro el cual nos determina el grado de degradación que nos pudiera impactar en el almacenamiento de un producto, un dispositivo médico que sea de interés para nuestra fabricación. Existen otras guías de caracterización en la parte meteorológica que ahora son ya más visuales ante las etapas de proceso de almacenamiento y la parte farmacéutica ya está adoptando, pues para tener un mejor control de proceso. Si en la actualidad, si anteriormente solo tenían el monitoreo con los dispositivos calibrados, el cálculo del MKT, que muchos de estos dispositivos ya lo calculan, pues bien, ahora ya también es importante, como ustedes saben, introducir ya los términos más metrológicos en estos procesos. Y obviamente tener la integridad de los datos que generen y su validación del software, ¿no? Entonces, si algo de esta forma se determina que el almacén, en términos generales, pues, teniendo todos estos parámetros controlados, podemos tener resultados más eficientes. Ahora sí, vamos a ver parte de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance en la actualidad en relación a temperatura y humedad relativa. Por una parte, tenemos sensores PT100 o PT1000 que son de grado industrial, que pues nos determinan, nos dan una precisión muy alta de los procesos que vamos a medir. Existen dispositivos que tienen estos sensores que nos permiten establecer de forma muy precisa las condiciones de temperatura que nosotros queramos evaluar. Esta tecnología, pues obviamente por su fundamento y su construcción, y por las características que presenta, pues tienen ciertas características de costo, ¿no? Entonces, va a estar relacionado a lo que yo quiera monitorear para poder utilizar este tipo de instrumentos. Por otro lado, tenemos los termistores. En el caso de los termistores, siendo de bajo costo, normalmente estos termistores están incluidos en un higrómetro, por ejemplo, en un termohigrómetro, en un circuito y bueno, tienen ciertas características o ventajas y desventajas, ¿no? Normalmente los transmistores se llegan a utilizar para cadena de frío y pues tienen una deriva obviamente mayor que un RTD. Y si bien dijimos que el estándar principal para hacer una medición más precisa de RTD, de aquí ya va siendo un poco más degradada la medición. Sin embargo, son útiles para procesos muy específicos, como lo mencionaba la cadena de frío, ¿no? Tienen también un rango limitado de operación a comparación de un RTD. Entonces, esas serían como las diferencias. Por otro lado, tenemos los famosos termopares tipo K o tipo T, dependiendo de la aplicación que yo quiera utilizar. Hay dispositivos que tienen integrados estos sistemas y la ventaja es que dan una respuesta rápida, pero si bien dan una respuesta rápida, tienen una menor precisión, como se puede observar. No tienen una compensación, como el caso de los termistores o los RTDs, lo que hace más importante controlar la deriva de estos instrumentos, ¿no? Entonces, posiblemente en un análisis de criticidad y de uso del equipo sea necesario considerar mayores tiempos de verificación o calibración. Y bueno, tenemos los sensores digitales que están integrados en un sistema ya más sólido. Estos sensores digitales que están fabricados a través de un chip y encapsulados en silicio nos dan una señal digital inmune a interferencias. Estos dispositivos se utilizan más ya actualmente porque, bueno, proporcionan otras características. Si bien los que comentábamos miden ciertos procesos, o nos permiten obtener ciertos valores de temperatura, estos sistemas, aparte de eso, pueden conectarse ya a sistemas digitales, los cuales pueden integrarse perfectamente a tecnologías IoT, Internet de las Cosas, y bueno, siempre que vean uno de estos dispositivos, normalmente es un chip de silicio, ¿no? Pueden también tener una combinación, estar conectados al chip con un sensor de PT100 o un termopar. Sin embargo, esa dinámica en estos tipos de sensores es
no es tan buena como parecía, ¿no? Entonces, para estos dispositivos es un chip que se va a conectar a través de un circuito eléctrico y nos proporciona otras características de operación. En esta comparativa les presento en base a su precisión, con base a su precisión, los diferentes tipos de sensores, ¿no? Por un lado tenemos el PT100 de clase A con una precisión de punto 15, un termistor que va avanzando hacia 45 y así sucesivamente. Como podemos observar, el termopar tipo T es el que tiene mayor o en su defecto mayor, este, mayor imprecisión en la medición y pues de esta forma nosotros podemos determinar cuál es el que nosotros vamos a ocupar para hacer un monitoreo en las diferentes ramas de la industria que nosotros queramos monitorear. Estos son los rangos de operación o los intervalos de operación. Por un lado, el PT100 pues tiene un amplio intervalo de operación en el cual puede ser utilizado el termopar, el sensor NTC y el digital, que son los que nosotros estuvimos evaluando. De acuerdo a estas comparativas, pues nos da una forma de seleccionar alguna de ellas. Por otro lado, y algo bien importante, como lo mencionábamos, es la deriva. La estabilidad que pueda tener un sensor a través del tiempo nos va a proporcionar una mayor información sobre qué tanto tengo que intervenir en el proceso para asegurar que las mediciones se mantengan estables. Entonces sabemos que un PT100 tiene una estabilidad muy alta y una deriva muy corta, entonces podría ser una buena opción. Obviamente el costo es mayor. Un sistema digital y un termopar, pues es una estabilidad media, ¿no? Entonces es de más cuidado tener un monitoreo si nosotros utilizamos este tipo de dispositivos. Entonces, de esa manera nosotros podemos establecer o comparar a través de esas tecnologías cuál es el que nos va a ser de mayor utilidad. Aquí también tenemos una comparativa costo-beneficio. Por un lado, los PT100 son de alta precisión, pero los NTC, debido a su costo y su capacidad para hacer monitoreo masivo, pues nos proporcionan una mayor interacción con los puntos muy alejados en un almacén que queramos monitorear. Entonces, dependiendo de estos factores, podemos nosotros también hacer una selección adecuada de los mismos. Ahí está una aplicación que podríamos obtener para las aplicaciones criofármacas. El PT100 tiene una linealidad en frío. En la parte farmacéutica, que es comúnmente en la cadena de frío, tenemos también el PT100 y el NTC con una precisión crítica. Y para el caso de almacenamiento, pues ya los sensores digitales que se conectan a través de sistemas ya integrados, ¿no? Y tienen una relación costo-efectividad pues mayor. Y comúnmente en la actualidad son los que más se utilizan en este tipo de recintos. Por otro lado, tenemos la parte de humedad relativa. El estándar industrial es un estándar capacitivo que tiene normalmente un intervalo de 0 a 100% de humedad relativa, una buena respuesta en rangos intermedios y sensible a la condensación y químicos. Entonces, ese es el problema, que cuando utilizamos sensores capacitivos, pues van a tender a tener una condensación en su sensor, lo que nos va a aumentar la deriva de estos. Entonces, aquí es muy importante tener una buena selección de ellos para lo que queramos medir o un buen control metrológico sobre los mismos. Por otro lado, tenemos los sensores resistivos. Justamente estos son menos comunes en aplicaciones críticas. Sin embargo, el principio es el cambio de la resistencia de una sala o polímero conductor. Estos sensores nos proporcionan también una precisión buena. Sin embargo, para ciertos procesos es necesario evaluar su comportamiento. Bueno, ya el estándar mayor, pues es el estándar primario, que son los ciclómetros, espejo frío, con una precisión muy alta eh, y obviamente un costo extremadamente alto, pero lo importante aquí es que requiere un mantenimiento constante. En este caso, estos ciclómetros son para aplicaciones específicas, ya no pensando en un almacén, en una cámara a lo mejor de estabilidad, que quiero tener las condiciones más controladas, pues a lo mejor es de mayor importancia tener una precisión mejor y trabajar con un ciclómetro en lugar de sensores capacitivos o resistivos, ¿no?
Dependiendo de la actividad que yo vaya a hacer el monitoreo, voy a hacer mi selección. Pero esos serían los tres. Y bueno, aquí tenemos una comparación en lo que refiere al resistivo o al estándar y el espejo frío, ¿no? El primario. O sea, ahí se ve que la deriva pues es muy corta en el espejo frío. Sin embargo, el costo que tiene o que tiene uno de estos sensores pues es mayor a relación de los que comúnmente utilizamos en almacenes, ¿no? También es importante mencionar que esos higrómetros que parecen muy sencillos, pues si no tiene una adecuada manipulación, por ejemplo, es muy susceptible cuando hacen la limpieza de estos al alcohol isopropílico o a otros gases que pues van degradando el sensor de polímero, y eso hace que su deriva a corto plazo vaya aumentando y nos proporciona una medición incorrecta. Ahora sí, tenemos aquí una selección o una matriz de selección para estos tipos de dispositivos, en donde podríamos utilizarlos. De laboratorios de calibración se utiliza espejo frío para cámaras climáticas, capacitivos y almacén general, los capacitivos estándar, que son los termohigrómetros que comúnmente se utilizan con las diferentes tecnologías asociadas. A su vez, estos sensores van a ser conectados a través de redes informáticas en las cuales nosotros podamos interaccionar para hacer uso de los datos que nos proporcionan. Y aquí es importante mencionar las tecnologías porque considero que de esta plática es lo más importante de acuerdo a lo que está hoy en uso para el monitoreo de almacenes. Hay sistemas cableados que nos proporcionan unas ventajas y desventajas. Tenemos sensores que todavía se siguen utilizando de forma cableada y pues tienen una fiabilidad 100%, no ocupan baterías porque son alimentados directamente, pero tiene una clara desventaja, ¿no? Hay todavía almacenes que tienen este tipo de sensores fijos que pues tienen una red cableada que proporciona una mayor fiabilidad en la parte energética. Sin embargo, el costo de instalación, si hay algún cambio en la estructura del almacén una necesidad de, de dar mantenimiento a alguno de ellos, pues requiere un costo de instalación mayor, ¿no? No tiene una flexibilidad de cambio. Si yo quiero cambiar de una posición a otra mi sensor por alguna condición climática que haya variado, pues tengo que hacer la instalación necesaria, ¿no? Entonces, son fiables, sí, pero tienen un costo de instalación masivo. Y pues tenemos el estándar más común, que es el Wi-Fi industrial, que a través de él viaja la información que nosotros queramos obtener. Tenemos una central de monitoreo en el almacén, en donde se van a descargar los datos. Necesitamos un ancho de banda necesario para poder hacer la conectividad de estos. Sin embargo, para estos, a pesar de que no tiene la desventaja de no tener el sistema cableado, pues es que consumen baterías. Y estas baterías pues tienen un tiempo de duración, normalmente de un año a menos ¿no? Proporcionan una seguridad alta en relación al monitoreo WPA3 para la protección de datos, es decir, que todos los datos que viajan del sistema que está monitoreando hacia la central, pues son altamente protegidos por esta condición, y normalmente el Wi-Fi es el que más se utiliza. Sin embargo, existen otros sistemas. Tenemos el sistema Bluetooth. Estos sistemas actualmente se están utilizando mucho en la transportación de medicamentos o en medicamentos de transporte. Hay sensores que tienen esta tecnología y lo que permite es, de una forma rápida, a través de dispositivos móviles, conectar rápidamente las lecturas a una central, a una aplicación en el teléfono y poder tener los datos de una manera íntegra de acuerdo al tiempo de monitoreo que lleven trabajando estos sensores. Como les decía, tienen también un problema, perdón, tienen una ventaja de tener un consumo pues relativamente menor que el Wi-Fi. La batería puede durar ya un poco más de tiempo. Sin embargo, pues tiene un rango limitado en cuanto a distancia que yo pueda monitorear. Si yo me alejo un poco de estos dispositivos, ya voy a perder la señal, ¿no? Entonces, esta tecnología pues tiene que ser seleccionada en relación a la distancia que yo vaya a monitorear.
Y bueno, a través de estos tres sistemas podemos establecer que las distancias y la batería ha sido el factor más importante. Existe otra tecnología que son las redes mesh. Ya muchos de estos dispositivos ahora electrónicos de monitoreo masivo ya manejan un sistema de malla y nodos en los cuales los loggers funcionan como repetidores de la información o de los paquetes que están enviando la información a la central de monitoreo, y de esa manera si hay alguno que falla o está a muy larga distancia, encuentra uno cercano y va transmitiendo la comunicación a su vez hacia la central. Entonces, estos dispositivos también son utilizados en gran medida para mitigar ese riesgo sobre las distancias y sobre todo sobre los obstáculos que pudieran tener en el almacén. Recordemos que un almacén en operación diaria pues tiene mucho movimiento. Entonces hay cambios siempre de estructura en relación a cómo esté cargado el almacén. Entonces, eso podría imposibilitar que alguno se conecte directamente a la central y pues utiliza otro camino para llegar a ella. Entonces, las tecnologías Mesh o de malla funcionan actualmente para resolver este problema. Sin embargo, existe otra tecnología ya más actualizada en estos dispositivos, que son las redes LoRaWAN. ¿Qué son las redes LoRaWAN o qué es la tecnología LoRaWAN? Si bien decíamos que el tema de las baterías era crítico, y también las distancias o los obstáculos que pudiéramos tener, y con eso lo resolvimos con las tecnologías de malla, pues la red LoRaWAN no tiene ese problema. La red LoRaWAN o los sistemas con esta tecnología mandan una señal electromagnética de radiofrecuencia muy pequeña que puede tener un alcance en kilómetros. No tiene una imposibilidad de tener un obstáculo para mandar la información. ¿Cuál es la desventaja a relación a los de Wi-Fi, por ejemplo, o a los de tecnología Mesh? Que estos mandan información muy precisa sobre el monitoreo en ese instante. No mandan paquetes como como uno de tecnología de Bluetooth o de Wi-Fi, sino solo mandan cierto resumen de lecturas o cierto resumen de reporte de lecturas de un tiempo determinado. No registran, digamos, no registran de forma inmediata los sensores. Se les puede añadir memorias internas en la cual va guardando la información. Sin embargo, estos son utilizados a veces en almacenamientos muy grandes, en los cuales se tienen obstáculos muy probables, y lo que quiero saber es la temperatura o las condiciones que se tienen en un momento determinado, y bueno, programo mi sistema para que me indique en ciertas horas del día o que me vaya generando un reporte con la información de los 5 paquetes enviados al día que tiene. Entonces, por un lado, tiene una tecnología que no va a tener problemas con los obstáculos que podía presentar. Sin embargo, en cuestión de datos, o sea, tenemos que guardarlo de forma analógica, pero me da un monitoreo preciso, ¿no? No voy a perder aquí la información. ¿Qué se necesita para y obviamente también tiene un tema en la batería? Las baterías aquí son más durables debido a que esos pulsos que envía pues son menos constantes que un Wi-Fi o un Bluetooth, y de esa forma puedo tener la información contenida. Las redes LoRaWAN pues se instalan en almacenes muy grandes, necesitan antenas de comunicación también muy altas. En relación a la altura, vamos a tener la distancia que puedan ellos transmitir. Entonces, ese sería el único inconveniente, pero bueno, su aplicación sería determinada de acuerdo al tipo de monitoreo que yo vaya o al tipo de almacén que yo vaya a poder registrar, ¿no? También tenemos en la tecnología que ahora actualmente se utiliza, que ustedes ya conocen, o muchos de ustedes, que es el Internet de las cosas. Estos no tienen infraestructura local, perdón, se conectan directamente a las torres de telefonía celular. Lo único es que algunos de estos dispositivos siguen teniendo todavía tecnología 5G o 4G, en donde es necesario contratar un plan de datos, ¿no? Todavía hay algunos dispositivos que tienen esta tecnología, que si bien se convierten en dispositivos totalmente autónomos, pues tienen el mismo tema del Wi-Fi, ¿no? En algún momento hay una desconexión, tiene que tener sistemas alternativos para poder guardar la información o contenerla
mientras pasa la contingencia y volver a hacer la redundancia de datos, ¿no? Sin embargo, la ventaja es que ese es de conectividad rápida y puedo obtener la información completa de los monitoreos que yo vaya a tener. En una comparativa, pues tenemos los alcances o con base en el alcance de cada uno de estos dispositivos. Por un lado, los Bluetooth, los Wi-Fi, los de malla y los LoRaWAN, ¿no? Que, como les decía, el LoRaWAN, esta tecnología, dependiendo de dónde ya vaya a ser el monitoreo, pues tengo un alcance mucho mayor. En cuestión a la penetración de estructuras, pues muy superior LoRaWAN. El Internet de las cosas, como se conecta a cualquier red o nodo, pues tiene también una precisión alta en cuestión de penetración de estructuras. Y el Wave es baja, porque si le ponemos algún obstáculo frente a la señal o lo encapsulamos en una zona en la cual va a estar alejado de la central, pues hemos notado que el Wi-Fi pues no es eficiente, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad que yo vaya a monitorear, es necesario hacer una selección. La vida de la batería también es importante. Si bien decíamos que el sistema cableado anterior era el mejor, ya vimos que por estructura no es práctico. Sin embargo, dependiendo de las diferentes tecnologías, pues vamos a escoger también o tenemos otra forma de escoger o de seleccionar los sensores a través de la vida de la batería. Para el caso de los Wi-Fi, 6 meses, el red de malla 4 años y el LoRaWAN hasta 10 años, ¿no? Por los pulsos que envía. Es importante tener la seguridad en la red, su encriptación necesaria, el aislamiento las LANs para el Internet de las cosas o los sensores que utilizan esa tecnología y la prevención de man-in-the-middle, que esta pues debe estar invulnerable a ataques tecnológicos que pudieran existir en la central tecnológica. El costo de infraestructura pues es dependiendo de lo que yo voy a utilizar. Pues sabemos que el Wi-Fi es una infraestructura de inversión inicial media. El LoRaWAN también es media porque solo utilizan un gateway. No hay un costo recurrente. Y el Internet de las cosas, pues como les decía, algunos tienen la tecnología SIM o 4G, en la cual sí se necesita tener un plan de datos, por lo cual sí sería un costo alto, a pesar de que son termohidrómetros o sensores independientes, tienen un alto costo en relación a esa tecnología. ¿Cuáles serían la mejor selección? Pues dependiendo de las características de mi almacén, si es un gran almacén, un laboratorio o un transporte, ¿no? En el caso del transporte, en la tecnología Bluetooth, como les decía, o Internet de las cosas, nos da una alta precisión de los datos. En el caso de un laboratorio, puede ser Wi-Fi y un SEDI normalmente muy, muy grande. Se utilizan estas tecnologías LoRa para la penetración de los racks, dado que en un sistema Wi-Fi siempre hay pérdida de información, en algunos casos por esos obstáculos que se presentan. Ahora, es bien importante que todos estos sistemas que son tecnológicos tengan también integridad de datos. En cumplimiento a la normativa 21, la parte 11, pues sabemos que estos software que nosotros utilicemos deben de cubrir unos aspectos importantes para su regulación. De los más importantes son las firmas electrónicas, protección de datos, el audit trail persistente, que es necesario para saber todas las interacciones que hubo en el software y que no se presente alterabilidad de los datos o del funcionamiento propio del sistema. Todo lo que tiene que ver con los principios ALCOA. En el último webinar tuvimos ahí una buena presentación sobre este tema, pero aquí igual los sistemas informáticos deben de cumplir con esta información, por eso es que se solicita que los sistemas que estén utilizando para el monitoreo cumplan con estos factores, principios de ALCOA y ALCOA extendido, ¿no? En donde los datos van a ser completos, consistentes, perdurables y disponibles. Eh, los datos, dependiendo de dónde los vaya yo a contener, tenemos una forma de contemplarlos, unos que son directamente en un material duro, en un disco duro, y otros en la nube. Entonces, dependiendo de esta información o de esta selección, yo voy a tener una necesidad de contener mis datos, ¿no? Puedo tenerlos en la nube o en un sistema alternativo que tenga directamente en planta, ¿no? En el caso de
una nube, por ejemplo, tiene una baja suscripción tal vez, y también se puede ser validado normalmente por el proveedor, ya se valida por el proveedor, no hay que hacer una validación. Y el mantenimiento, pues normalmente es automático, lo hace normalmente el proveedor. En el caso de los sistemas que son propios, pues la inversión puede ser alta en la construcción de servidores, la validación tiene que ser propiamente realizada por quien lo tiene, y pues para el caso del mantenimiento siempre se requiere un staff de IT. Entonces, dependiendo de estas dos características, yo puedo tener mi información resguardada de manera segura. Debemos de también tener en cuenta que los sistemas que utilicemos deben de estar protegidos contra amenazas, ataques que proporcionan una alterabilidad posible en la base de datos que se tengan, ¿no? Se ha presentado casos en los cuales pudieran haberse tenido un ataque y presentar una alteración en el funcionamiento del software. Entonces, estos dispositivos a su vez o estos servidores que tengamos deben de tener esa seguridad. Ahora, como estrategia de selección final, vamos a considerar los riesgos, la inversión y la selección que se tiene. Ya haciendo un análisis de toda la información que revisamos, pues podemos tener ahí los diferentes riesgos, ¿no? Como son la falla de batería, la caída de red o una inundación de sensor. Bueno, vamos a considerar una inundación de sensor a una falla que pudiera tener el sensor en términos generales. La falla de batería, pues puede perder el dato. En la caída de red, pues también puede tener un bucle en el registro que esté enviando. Y en el caso de un daño del sensor, un dato falso, ¿no? O por ahí ha habido casos en los donde se daña un sensor por movimiento de algún rack o de algún dispositivo que estaba sobre el rack y momentáneamente envían una señal incorrecta. Entonces, dependiendo de estos riesgos, estos modos de falla, podemos tener una mitigación. En el caso de falla de batería, una alarma de nivel bajo. En la caída de red, un buffer local, o sea, un respaldo de información. Y en el caso del daño al sensor, pues alguna protección que nos facilite, o perdón, que nos mitigue el problema de tener un error falso, ¿no? Por un fallo en el sensor en sus características físicas. También tenemos un comparativo detallado a 5 años, en el cual, pues como dijimos, el cableado siempre será lo mejor, sin embargo ya no es práctico ahora en la actualidad. El de Internet por las cosas o LoRaWAN, que es una inversión de baja, porque solo se hace una vez, y el Bluetooth o Wi-Fi, que bueno, es una inversión intermedia debido al costo de las baterías que ya mencionamos. En la matriz de selección final, estos son los aspectos relevantes que debemos de considerar. Por un lado, las diferentes tecnologías y en dónde guardo mis datos, dependiendo si es un almacén en tránsito o un almacén fijo, la validación que pueda tener este software y los aspectos relevantes a considerar, pues la duración de la batería, la facilidad que tenga para instalarlos o recabar la información, la recalibración incluso. En el caso del software, pues de la gestión de análisis para que me ayude a generar rápidamente mis reportes y sobre todo la gestión de alarmas, ¿no? Es necesario que estos software proporcionen una gestión de alarmas en las diferentes tecnologías que tenemos de comunicación, vía electrónico, vía correo, vía SMS, para que podamos tener una acción inmediata ante alguna contingencia que se presente. Como conclusión, ya sabemos que ahora, en la actualidad, todas estas tecnologías pueden ser combinadas y a su vez, como uso de la inteligencia artificial, podemos tener un monitoreo más eficiente en la cadena de suministro de medicamentos, dispositivos médicos o alimentarios que nosotros queramos tener. Siempre vamos a tener ahora el apoyo de la tecnología para poder tener los mejores resultados en nuestra información y nunca perdiendo la trazabilidad de los datos que generen estos dispositivos. Entonces, de forma general y en conclusión, vamos a hacer una buena selección de acuerdo a nuestro tipo de proceso, a nuestro tipo de tecnología que queramos obtener. Cualquiera de ellas son buenas dependiendo de que se haga una buena selección. Y bueno, con esto termino mi participación en la cuestión de la presentación. Vamos a continuar con el proceso de preguntas, ¿sí?
Sí, muchas gracias, Ricardo. Mira, una de las Gracias. preguntas dice, ¿qué recomienda para medir temperatura y humedad en un laboratorio dimensional? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. En un laboratorio dimensional, hablando de un organismo de evaluación de conformidad o un organismo interno, un área interna, pues recomiendo para el caso de la temperatura, sensores PT100. Ahí es más fácil identificar si el almacén no es muy grande, en el caso de temperatura, sensores PT100 o el uso de tecnologías o higrómetros con PT100 nos dará una condición más eficaz en relación a la temperatura. En el caso de humedad, pues dependiendo de las características del proceso, podrían utilizarse sensores capacitivos, siempre y cuando las condiciones que se tengan en el laboratorio estén controladas. Ok, No sé por ahí. sí, ¿No? muchas gracias. Mira, Sí. otra de las preguntas dice, para el control de temperatura caliente, ¿qué tipo de sensor sería el más recomendable? ¿Termopar, RTD o PT? ¿Para qué? Perdón, no entendí bien la pregunta. Para el control de temperatura caliente. Para el control de temperatura caliente, pues en términos generales, el término caliente, pues es muy relativo, pero dependiendo, es más relacionado a la aplicación. Vimos que tenía una mayor intervalo de operación del termómetro de resistencia de platino y era más estable en relación a una aplicación de temperatura. Sin embargo, los termopares para una aplicación muy caliente proporcionan una mejor estabilidad en la medición y es de una respuesta rápida. Entonces, pues es más dependiendo, la selección va a ser dependiendo de cómo el proceso que tú quieras medir, ¿no? En el caso de caliente, pues puede ser algo por contacto. Si es por aire, pues podría ser un sensor PT100 también, que nos ayude a tener esas propiedades metrológicas. Entonces es más relacionado a qué tipo de proceso, más allá de la temperatura bueno, no solo considerando el intervalo de temperatura, sino también el proceso. Entonces, yo creo que lo mejor sería identificar el proceso y de ahí determinar qué tipo de sensor, de acuerdo a su intervalo de operación, pueda yo estar utilizando. Ok, gracias Ricardo. Otra de las preguntas es, ¿con qué calibras un PT-100? ¿Con más menos 0.15? ¿Mane, perdón? Dice, ¿con qué calibras un PT-100? ¿Con más menos 0.15? ¿Con qué calibras un sensor? No, no entiendo muy bien la pregunta. No sé quién preguntó por ahí. Mira, justo es anónima, pero pues podemos dejarla a ver si Ujú. nos da un poco más de contexto, ¿no? Sí. Ok. Otra de las preguntas también dice, al momento de ser auditados, ¿son robustos esos sistemas? Sí, justamente aquí el tema es tener toda la información disponible en relación a la validación del software que utilicemos para la manipulación y la emisión de los reportes diarios o semanales que tengan. Muchos de estos dispositivos generan reportes. Sin embargo, algunos proveedores de estas tecnologías ya validan su software en la normativa 21, estableciendo niveles de usuario, control de los documentos y emisión de los documentos. Entonces, teniendo esta información a la mano y la validación del software, el uso diario que le voy a dar, eso hace que el sistema esté en mejores condiciones para poder hacer la auditoría, ¿no? Para presentar la información que se tiene día a día del monitoreo. Perfecto. Muchas gracias. Mira, otra de las preguntas dice, ¿cómo puedo saber qué marcas de equipos sí cumplen con CFR 21 y cuáles no? Eso sí sería complicado tener como una relación, no la tengo a la mano de qué marcas en relación, pero yo creo que para el proveedor que vaya a utilizar, en el caso de quien vaya a hacer el monitoreo del almacén, o más bien de quien vaya a tener en su responsabilidad tener un monitoreo de su almacén o su sede, es necesario que dentro de sus requisitos de selección hacia los diferentes proveedores o marcas, le exija al proveedor que presente evidencia
de tener estas características o que el software tenga estas características, porque muchas veces se han vendido tecnologías en ciertas marcas que no te dicen si la información está contenida. Uno ha buscado en diferentes datasheets y no viene. Sin embargo, es algo ya que es de uso muy común, entonces yo creo que ahí es importante que quien lo seleccione cuando haga su compra o su selección de los mismos, sí se le pregunte al proveedor que tenga estas características. Sobre todo el uso de la normativa, bueno, el cumplimiento de la normativa 21 en la parte 11 en relación a toda la parte de seguridad, por supuesto. Perfecto. Y mira, relacionada con esto dice, ¿cuándo tengo que cumplir con CFR 21? ¿Cuándo tienes que cumplir? En la actualidad, como dijimos, si estás trabajando aquí en México, es obligatorio el monitoreo de los datos y por buenas prácticas también es importante tener la integridad de los datos. Entonces, si se tienen esas dos condiciones de obligación, pues va a ser obligado que tú trabajes bajo esas normativas, sobre todo porque proporcionan mayor seguridad de los datos que estás emitiendo. No hay alterabilidad de los mismos, se mantienen íntegros durante toda la etapa del proceso que yo quiera intervenir. Si se presenta una contingencia, me ayuda a mitigar el riesgo y a evaluar las condiciones por las cuales un producto pudo haber estado fuera de especificación, ¿no? Entonces, ahí va a depender que ustedes sí, desde un primer momento, seleccionen la tecnología más adecuada y que cumpla con estas características. Si en términos de la pregunta, pues es obligatorio en todos los casos que se haga un monitoreo de almacenes, sobre todo en la parte de medicamentos. Muchas gracias, Ricardo. Mira, tenemos varias, pero no sé si nos puedes ayudar todavía con estas. Dice, Sí, ¿cuáles son las recomendaciones en términos de eficiencia energética? en términos de eficiencia energética y también podría ser en términos de la calibración de los mismos. La manipulación para hacer la calibración también requiere uso energético. En el tiempo en el que yo lo estoy calibrando, requiero de la misma batería. Entonces, el cambio de batería en un sistema, por ejemplo, Bluetooth o Wi-Fi, como lo mencionamos, tiene una implicación de estar revisando constantemente el uso de la batería. Algunos dispositivos no lo mencionan. Sin embargo, cuando la batería se va degradando, la deriva de los sensores incluso cambia. Es decir, en algunos casos, en algunas tecnologías, si la batería está muy degradada o ya a punto de tener sobrepasar su uso medido, la medición que pudiera estar enviando ya se pone en riesgo. Entonces, en ese sentido, tienen que tener una tecnología, eh, más bien una configuración en la cual tal vez no esté emitiendo de forma continua los datos, sino guardando más la información a través de otros sistemas y hacer menos uso de, si voy a utilizar una tecnología de ese tipo, hacer menos uso energético de la batería para poder alargar su tiempo de vida, ¿no? Y sobre todo que los sensores tengan siempre una alarma en su software de también no solo de excursiones, sino también de uso a la batería o al menos un indicador. Normalmente los software actuales de Wi-Fi más económicos no es que traigan un indicador de batería, sino que en el momento que se instala, se llena se resetea un valor en el cual te dice, instalaste una batería nueva, tienes un 100% de la batería y de ahí va corriendo como un timer por degradación de la batería. Entonces, en realidad, esas alarmas que nos mencionan no dice exactamente que la batería está a un 75 o a un 85 o a un 50. Sin embargo, son buenas porque si son configuradas correctamente, nos dan una indicación en qué momento yo deba de hacer mi cambio de batería, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues hay tecnologías muy económicas que tienen una duración, pues, al menos de un año en condiciones óptimas de uso para poder tener los mejores resultados. Entonces, en relación a eso, tenemos que seleccionar la que sea más adecuada a tu proceso. Ok, muchas gracias, Ricardo. Mira, otra de las preguntas dice, ¿qué equipo se recomienda para medir la temperatura de espuma de poliuretano? La temperatura de espuma de poliuretano, no conozco muy bien el proceso,
pero tendríamos que ver si es algo que tengamos que hacer inmersión, si no es en aire. Los que yo estuve viendo son sensores más, o la medición que estuvimos observando el día de hoy es más para sensores que miden en aire. Entonces, no sé si se refiere a que coloquemos un sensor inmerso en un producto. Ahí sí tendríamos que considerar todo lo que, las variables que tiene mi proceso para seleccionar el más adecuado. Ok, muchas gracias. Mira, una más. Dice, excelente presentación, Inge Ricardo. ¿Podrás comentar alguna plataforma de IA que se dedique al monitoreo ambiental de laboratorios de calibración? Eh, Fíjate que no hay una como tal, una marca como tal. He visto algunos datasheets ya de tecnologías en algunas marcas que ya integran la tecnología, la inteligencia artificial para el monitoreo de estas y nos proporcionan reportes de forma inmediata. Yo creo que podrías encontrar en las marcas más reconocidas estos datasheets que te menciono. No tengo la información a la mano, pero ya varias de estas ya están integrando estas tecnologías, incluso para que en el momento que tú lo desees, tengas la información en tu dispositivo móvil, ¿no? Entonces, es interesante ya la forma en la cual esto está funcionando en relación al monitoreo. Entonces, ahí sí sería cuestión de buscar la información. Muchas gracias. Ok, gracias Ricardo. Mira, otra pregunta dice, buen día, ¿qué equipo recomienda para la medición de temperatura y humedad en unidades de carga refrigeradas y secas? Bueno, como les decía, en el caso de transportes refrigerados, lo mejor es el uso de tecnologías Bluetooth, puesto que están en movimiento, van guardando la información y en el momento en que yo quiera obtener la información o los datos, me acerco con mi dispositivo para hacer la medición y tengo el reporte inmediatamente en mi teléfono. Entonces, lo mejor para el transporte refrigerado es el uso de tecnologías Bluetooth o sensores que tengan esta tecnología. En corta distancia funcionan muy bien, van guardando los datos, como les decía, durante el transporte y en el momento que haya que realizar una medición o si el operador de cabina tiene que realizar una medición, tiene el sensor, tiene la aplicación en su cabina y puede estar monitoreando los diferentes puntos de la caja, ¿no? Entonces es una tecnología muy eficiente a corta distancia. ¿Qué hay que considerar? El uso de la batería, porque de acuerdo a cómo los programemos, la batería, como les mencioné, va a registrándose. Entonces, en este caso no podríamos tener sistemas Wi-Fi. Como les decía, en algunos casos, en unidades de cajas secas muy grandes o más bien logísticas muy grandes, lo que manejan son sistemas satelitales, como los que yo les decía, sistemas fijos que vienen en la cabina, que tienen tecnología 5G. Entonces, esta tecnología manda los datos directamente al satélite y se reciben en una central. Entonces, para diferentes cadenas de distribución pueden instalar esos. Son más costosos, sin embargo, requieren el mantenimiento del plan de datos, el mantenimiento integral del equipo, pero para monitoreos, pues más representativos en relación a transporte de medicamentos, la tecnología de Bluetooth ha funcionado mejor. Mira, tenemos todavía varias, pero vamos con una última y igual no sé si les podamos proporcionar tu correo o algún medio de Sí, contacto para que sigan resolviendo sus dudas. claro que sí. ¿Sí? Mira, esta dice, el cálculo de MKT es indispensable en el monitoreo en los sistemas de temperatura o de humedad controlada. Sí. Sí, es importante el cálculo del MKT. Recordemos que a partir, sobre todo a partir del punto de partida de la epidemia de COVID, muchas regulaciones cambiaron en el uso del MKT. Si bien anteriormente el MKT era necesario evidenciar su cálculo a través de 52 semanas de monitoreo en un almacén, ya se redujo ese tiempo, ahora son 30 semanas, lo necesario para presentar un buen cálculo del MKT para la degradación de los productos y en el caso de sistemas de transporte, pues puede ser usado ese cálculo incluso en 24 horas. Como yo les decía, la tecnología Bluetooth ahora, estos sistemas o estas aplicaciones ya tienen integrada el cálculo automático del MKT. Incluso muchas de ellas ya disponen de colocar los valores
del certificado de calibración para tener una corrección automática de los valores y dar un cálculo más eficiente del MKT. Entonces, sí, el MKT es necesario para la distribución o la cadena de suministro. Ok, sí, muchas Ujú. gracias, Ricardo. Gracias a ti, Ana. Mira, creo que están muy interesados y tienen muchas dudas, pero sí, sí, podemos, igual, o si nos quieren Sí, tomamos nota de sus preguntas y te las hacemos llegar. sí, por supuesto, la resolvemos sin tema. Muchas gracias a Muchas todos por su gracias. participación. Pues gracias por tu tiempo y por compartirnos este espacio con tus conocimientos. Muchas gracias, Alana. A ti. Igual a todos nuestros asistentes, muchas gracias. Estén pendientes de los próximos webinars que tenemos. Les haremos llegar la invitación. Gracias.